Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jenny Lelisbeth Huetio Flores. Actualmente estoy en pediatría urgencias y voy a compartir el tema de bronquiolitis el día de hoy. ¿Qué les traigo? Les traigo la definición actual de bronquiolitis, qué tan frecuente y cuál es la epidemiología de esta enfermedad, cuáles son los factores de riesgo asociados a esta condición y cómo es la fisiopatología, cómo es la evolución de esta enfermedad, cómo la vamos a diagnosticar, qué hay de nuevo basado en la evidencia, en los últimos reportes y cómo hacer un esquema de tratamiento y vamos a ver también la guía institucional y unas conclusiones. Entonces quiero hablar de la definición, quise empezar por lo local. La definición de bronquiolitis del grupo de la Asociación Colombiana de Neumología nos dice que es esa enfermedad infecciosa aguda que compromete tanto vía inferior como superior y que se va a comprometer y va a generar una obstrucción de las vías inferiores asociados en niños menores de 2 años a un cuadro viral. El ministerio en la guía del 2014, que es la última guía, no la ha actualizado más, pues está la guía del 2014 que tiene, pues está bien desarrollada, pero sin embargo está solo hasta el 2014, es un poco diferente, nos habla de todo niño menor de 2 años, pero nos habla solamente de los niños que hacen sibilancias. Todo niño que haya hecho una sibilancia con un cuadro viral, que sea un niño menor de 2 años y que no tenga otra condición asociada como una neumonía o que el paciente tenga algún problema en su oxigenación, que no tenga otra condición y nos habla también que es un paciente que previamente esté saturando normal. Es una definición un poco como más complicada, pero pues se los quise resumir de esta manera, basados con la Asociación Americana de Pediatría, donde nos habla que es ese cuadro infeccioso respiratorio de vía aérea inferior de etiología viral y aguda. Esa es una descripción un poco más amplia que se caracteriza por haber tenido un episodio superior o de cuadro respiratorio superior o un prodromo previo de 1 o 2 días antes en ese niño menor de 2 años. Entonces aquí ya estamos hablando de que es algo agudo, infeccioso, viral y posible compromiso en vía respiratoria inferior y que pues el paciente tuvo previamente 1 o 2 días antes una infección de tracto respiratorio superior. Y se va a caracterizar por una inflamación, edema, necrosis del epitelio que recubre toda la parte de los bronquiolos con aumento y la producción de la mucosidad. Entonces, cuando estamos ante este panorama, hablamos de bronquiolitis. ¿Qué pasa si ese niño menor de 2 años presenta 2, 3, 4 episodios? Pues lo que se recomienda en ese momento, ese paciente, pues ya no es una bronquiolitis, ese paciente debemos investigar qué más tiene ese paciente. Entonces, semiológicamente saber que ese paciente es un lactante sibilante recurrente. Esa es la forma en que debemos decirlo. Y ese paciente, pues tenemos que hacerle un abordaje e identificar qué es lo que está haciendo ese paciente, porque está haciendo nuevos episodios recurrentes. Si es que este paciente es un fenotipo asmático, este paciente con inmunodeficiencia o este paciente tiene algún daño estructural que está haciendo que el paciente esté presentando infecciones recurrentes. Traje este artículo español, porque así como en Colombia pues hay como 2 definiciones, pues podría ser la misma, pues en este artículo español lo que hicieron fue que encuestaron aproximadamente 1.300 médicos de varios niveles, desde asistenciales de cuidado primario, residentes de pediatría, pediatras de hospitalización, pediatras de urgencias, neonatólogos, neumólogos intensivistas, y quisieron preguntar simplemente basados en el diagnóstico, reunieron a 40 expertos y basados en las definiciones actuales de bronquiolitis y quisieron mirar qué tan homogéneo están esos médicos a la hora de dar un diagnóstico de neumonitis. Entonces lo que podemos ver es que cuando se habla de si hay un único episodio, como es actual la definición, que es un único primer episodio broncoobstructivo de área inferior, es diagnosticado sibilante, pero si tal vez un segundo episodio también podría ser diagnosticado como una bronquiolitis. Encontramos que la gran mayoría está de acuerdo que sea un primer episodio. Sin embargo, vemos como casi hasta un 37% de los médicos especialistas en estas áreas tienen dentro de su concepto de que podría tratarse un segundo episodio
sibilante o obstructivo de vía aérea inferior, como también como si fuera una bronquiolitis. Simplemente lo traje. La edad, realmente la mayoría están en que debe ser en menores de 24 meses. Y muy importante aquí los signos y síntomas. A veces pensar que solamente es la sibilancia el único diagnóstico, pero vemos que también hay heterogeneidad. Vemos cómo la tos es muy importante para los médicos de atención primaria, pero para cuidado intensivo es un poco más variable. Vemos como los crépitos cobran bastante valor y vemos como hay diferentes sintomatologías que los médicos tienen en cuenta, no solamente la sibilancia, y hacia eso es que vamos nosotros, a que entendamos que esto es una enfermedad que puede ser un poco heterogénea. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad? Pues tiene alta prevalencia a nivel mundial, pues tiene mayores picos de incidencia en lugares donde donde se manejan las estaciones en periodos de invierno, y la principal causa de hospitalización en niños menores de 1 año. Es una afectación que compromete a los menores de 2 años, pero sin embargo los menores de 1 año son los que se ven más comprometidos. Tiene una incidencia anual aproximadamente del 10%, y de esos niños que requieren, ¿no?, de esos niños que consultan a urgencias o a cuidado primario, más o menos el 5% requiere quedarse en el hospital para manejo hospitalario. Hay unas condiciones socioeconómicas bajas que van a comprometer el estado del paciente, sobre todo porque van a llegar de manera más tardía, van a estar más expuestos a factores de riesgo, factores como humo de cigarrillo, otras condiciones nutricionales que pueden alterar pues el desarrollo de este paciente. Hay otras exposiciones que nos van a poner a riesgo a estos pacientes, como la asistencia a guarderías, que nazcan en una temporada invernal o una temporada que según sea el lugar, el país donde esté viviendo, pues se asocie más a picos de infecciones virales. Y el virus respiratorio sincitial no es el único virus implicado, sin embargo, es el que tiene mayor frecuencia asociado a bronquiolitis. Sin embargo, recordemos que vamos a ver más adelante que a todos los pacientes no se les va a hacer identificación del virus. Entonces, muchos pacientes no vamos a saber qué virus tuvo. Entonces, a ver, el virus que más fácil tipificamos es el virus respiratorio sincitial, por eso se aparece como protagonista, pero puede haber otros virus que tal vez no se estén tipificando y que no aparezcan. Pero hay que tener en cuenta que un paciente que presente bronquiolitis tiene un riesgo casi del 50 al 70% de presentar en los siguientes 3 años un nuevo episodio de bronquiolitis. Y esto es lo que yo les hablaba de la frecuencia. El virus respiratorio sincitial sí es el que ha aparecido en la literatura mundial como el principal, pero observamos que, por ejemplo, para Colombia, actualmente, pues, influye mucho el medio económico, debido, pues, que a este tipo de estudios hace parte del plan del POS, y, pues, hacer un panel respiratorio completo, pues, no está de manera en todos los medios, y no se debe hacer tampoco en todos los pacientes. Entonces encontramos que el virus respiratorio sincitial, pero vemos al lado derecho como diferentes virus, como el rinovirus, cobra mucha importancia en estos pacientes, el parainfluenza, metaneumovirus, adenovirus, otro tipo de coronavirus, influenza y enterovirus. Entonces, bronquiolitis no es igual a virus respiratorio sincitial. Bronquiolitis es una infección respiratoria aguda asociada a un cuadro viral, donde el virus respiratorio sincitial es el que mayor frecuencia tiene, pero va a depender de dónde estemos. Y aquí traje cómo es el comportamiento y qué es lo que nos reporta el Instituto Nacional de Salud en Colombia. Vemos que solo quiero que vean la primera barra, que son los menores de 1 año, donde, como les confirmamos, que el virus respiratorio sincitial es el que maneja la mayor cantidad, y que ya cuando el paciente es mayor, pues ya se va a ver más heterogéneo y va a cambiar esta incidencia. De ahí que nuestros niños menores de 1 año son los que se ven más afectados, pero no es el único virus afectado, y eso quería que lo tuviéramos en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces les dije que es un compromiso de vía aérea inferior. Lo que va a ocurrir es un daño directo sobre la célula generado por el virus. Entonces, este es capaz de llegar a alterar las células del epitelio respiratorio, y además, como se genera ese daño, hay una respuesta inflamatoria del huésped. Esa respuesta inflamatoria del huésped va a estar dada por una liberación de citoquinas proinflamatorias de tipo interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. ¿Qué eso qué me va a generar? Pues me va a generar mayor reclutamiento de células de la respuesta inmunológica, tanto inmune como adaptativa, para tratar de defenderse contra la enfermedad, pero también me va a generar una especie de una exageración y ese daño que a veces no es capaz del cuerpo de contrarrestar, y me va a generar unos activadores de la inflamación
que me va a empeorar el pronóstico. Entonces el paciente va a dañar la célula, se le va a dañar la célula debido al virus, el daño citopático, va a dañar y va a generar una necrosis, edema de ese epitelio bronquial, todo el epitelio y las cilias, las células se van a destruir en cierta proporción y pues van a aumentar los detritos celulares por de esas células se han destruido, y pues al dañarse todo el sistema ciliar pues se va a aumentar la producción de moco y se va a alterar todo el sistema de barrido que existe en la vía aérea. ¿A qué me va a llevar esto? A que haya un estrechamiento de las vías aéreas, y todo eso me conduce a que haya una obstrucción y empecemos a escuchar pacientes con sonidos y obstrucciones de la vía aérea como estertores, algunos con sibilancias, inclusive algunos pacientes severos llegan en apnea, en los cuales casi que no se les ausculta nada a nivel pulmonar del bloqueo tan grande que tiene. Entonces aquí está la fisiopatología en este artículo de Florín, que muchos tal vez conocemos, donde nos muestra que es una respuesta inmune exagerada asociada a un daño celular directo. Entonces esas dos condiciones son las que me están generando el daño. Entonces vemos como la historia natural, aquí lo está colocado en días, entonces dije que en los 2 primeros días lo que va a ocurrir es un cuadro infeccioso respiratorio de vía aérea superior. Entonces el paciente es un niño menor de 2 años, puede ser que tuvo 1 o 2 días algo de rinorrea, pudo haber tenido algo de tos, y en ese momento es cuando el virus ha ingresado al sistema respiratorio vía nasal y es capaz de empezar a generar sus cambios. Simplemente luego desciende y va a generar problemas a nivel de la vía aérea inferior. Eso es lo que se va a hacer después de generar respuesta inflamatoria, se van a generar esos detritos, va a generar obstrucción de las vías aéreas inferiores, toda esa liberación y reclutamiento del sistema inflamatorio, y al final pues va a llevar a la obstrucción, y ya cuando el paciente logra salir, porque esta enfermedad les dije que la gran mayoría es autolimitada, pero puede tener grados de destrucción y severidad muy comprometidos, y más o menos 22 días se va a empezar la regeneración. Entonces este niño es un niño que por casi un mes va a estar luchando con su respuesta inmunológica contra el virus, y esa recuperación no va a ser de un día para otro. Es un niño que se va a demorar unos 2 meses en recuperar todo su epitelio, pero lo vemos aquí mucho más pequeño, de manera más microscópica. Vemos cómo ingresa el virus respiratorio sincitial, este virus respiratorio sincitial que ingresa por vía nasal, puede llegar a afectar todo y atacar las células epiteliales, ingresa por la nasofaringe de manera aspirativa, y pues este va a llegar hasta el tracto respiratorio inferior. Cuando ya lo tenemos en el tracto respiratorio inferior, lo que va a hacer es que nos va a alterar estas células del epitelio, nos va a dañar esta barrera que tenemos acá, nos va a dañar toda la acción ciliar, y lo que va a ocurrir es que estas células dañadas pues se van a empezar a liberar estos detritos celulares asociados a respuesta inflamatoria, citoquina, tormenta de citoquinas, y esto que va a hacer que esto se libere hacia la luz de la vía aérea, me genera un tapón de obstrucción de esos detritos y esas células, más la infección y más el daño en el barrido, que el sistema no es capaz de barrer esos detritos, pues me va a generar un edema, y al final lo que me va a generar es un colapso a nivel alveolar, el paciente va a presentar atelectasia, va a presentar sibilancias, y ese proceso de regeneración puede tardar. ¿Qué debo tener en cuenta yo? Muy importante, a la izquierda donde está el gráfico, ¿qué pacientes tienen factor de riesgo para hacer enfermedad severa? Pacientes en los cuales si tiene una bronquiolitis, un paciente que rápidamente se nos puede comprometer, pacientes con enfermedad cardíaca congénita, con enfermedad de prematurez o enfermedad pulmonar crónica, con paciente, ¿por qué? Porque a nivel prematurez, pues todavía ya pues, pudieron haber injurias, hubo haber daños, no hubo paso de inmunoglobulinas por parte de la madre que se da en el último trimestre. Si el paciente tiene una inmunodeficiencia, o si el paciente adicional de eso no ha recibido lactancia materna, pues también es un factor de riesgo para empeoramiento. Hay otros factores de riesgo para que los pacientes tengan más bronquiolitis, y está asociada a la prematurez, enfermedades pulmonares, no lactancia materna, niños menores de 3 meses, un niño que haya estado hospitalizado previamente, paciente con síndrome de Down, fibrosis quística, muy importante, exposición al humo de cigarrillo, el niño que tiene un hermano mayor que asiste a guarderías y que tenga algún tipo de enfermedad neurológica metabólica. Actualmente, pues por estado de pandemia, vemos que pues la cantidad de infecciones respiratorias en nuestros niños han disminuido, de pronto en este momento están volviendo a aumentar porque ya pues hay una liberación de las personas, y eso es lo que observamos, pues que los niños que no están expuestos a guardería, y lo que hemos visto en urgencias, que han bajado la cantidad de pacientes que llegan por este diagnóstico.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces de este paciente? Lo más importante es que es un diagnóstico clínico. Nosotros podemos hacer este diagnóstico en consulta externa y en urgencias con el examen físico. La historia clínica, el examen físico, y nosotros podemos hacer el diagnóstico de este paciente. ¿Qué paraclínicos vamos a solicitar? Todos los pacientes no necesitan paraclínicos. Realmente los pacientes que requieren estudio son aquellos pacientes que tengan alguna alteración o alguna dificultad que requiera hospitalización o que tenga alguna condición de riesgo que ya vimos o alguna condición de severidad que se asocia a gravedad. Así el paciente se vea bien, pero si sabemos que es un paciente con fibrosis quística, pues es un niño que vamos a dejar observando, ¿no es cierto? Pero no todos los pacientes requieren, entonces hablamos de la radiografía de tórax recomendada solamente en aquellos pacientes que van a estar hospitalizados o tienen factores de riesgo. ¿A quiénes les hacemos el test viral? O sea, ¿a qué paciente les vamos a solicitar que hacerle hisopado e identificar si tiene un virus y tipificar el virus? Solamente en aquellos pacientes pues que requieran hospitalización, y sobre todo en este momento donde nosotros requerimos saber si el paciente tiene un virus respiratorio sincicial, si tiene una influenza o si por el contrario el paciente cursa con SARS-CoV-2 positivo. Entonces, en ese momento nosotros debemos, paciente hospitalizado que requiera un manejo intrahospitalario, pues sí debemos hacer los test. Pulsoximetría, el paciente que esté ambulatorio, que se observe bien. Lo que recomiendan ellos es no hacer oxitometría constante en estos pacientes. Sin embargo, pues vemos que generar la oximetría en los pacientes es una buena técnica en salud porque nos permite identificar rápidamente si el paciente pues va a requerir y es como un predictor de dificultad respiratoria que debemos tener en cuenta en los servicios de urgencias a estos pacientes. Entonces, basados en la historia natural que ya vimos, pues podemos observar lo que ya les dije, los niños van a empezar con el prodromo y rápidamente, en menos de 1 o 2 días, el paciente va a llegar a síntomas de severidad y es un niño que ya a los 2 días o 3 días ya empezó a tener retracciones, dificultad respiratoria, obstrucción y signos de obstrucción de vía aérea inferior. Entonces, como ustedes observan, la bronquiolitis, que es una enfermedad autolimitada, es autolimitada pero muy severa, porque el niño rápidamente empieza a hacer síntomas muy graves. Observamos que más o menos a partir del 8º día ya la sintomatología empieza y el sistema inmunológico empieza a responder, disminuye la replicación viral y lo que se va a generar es que ya empieza la regeneración del epitelio. Pero ven que el epitelio no se va a regenerar completamente, se va a demorar. ¿Qué pasa si después de 10 días el niño hace fiebre? Si después del 10 días el niño hace fiebre, lo que debemos sospechar es en una sobreinfección. En este caso ya no se asocia al virus que está generando la bronquiolitis, sino porque ya el proceso resolvió y lo que ocurre es que posiblemente este paciente o está forzando con una sinusitis o está generando una sobreinfección. Pero ¿qué hay de nuevo en bronquiolitis? Y eso es lo que hemos venido hablando en urgencias últimamente, y es que la bronquiolitis tenemos diferentes. Todas las bronquiolitis no son iguales y todos los pacientes no se comportan igual. Entonces se habla actualmente en los fenotipos de bronquiolitis, los 4 fenotipos de bronquiolitis. Entonces, ¿qué incluye? ¿De dónde sacan esta información? Pues que se han dado cuenta que muchos pacientes van a comportarse diferentes dependiendo del virus el cual esté actuando sobre ellos, pero no solamente eso, niños con igual virus, igual edad, se comportan diferente. Hay unos pacientes que progresan rápidamente a dificultad respiratoria, pero hay unos pacientes que responden y parecen un fenotipo muy asmático. Entonces estamos hablando de cómo la epigenómica, que es un término que se deriva de la palabra griega epi, que significa por encima del genoma, que es un componente de esos compuestos químicos que pueden modificar o marcan el genoma que están en cada persona, que nos hace diferentes de cada uno a pesar de tener la misma cantidad de proteínas, de cómo el genoma viral, cierto tipo de virus hace que sea diferente, cómo la respuesta inmune del organismo también nos permite luchar contra microorganismos de diferente tipo. Hay una codificación genética que todos tenemos que hace que respondamos ante ciertos factores con una respuesta diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto va a actuar y esto lo tiene cada individuo y el medio ambiente donde esté ese paciente asociado a las características de la microbioma, la severidad, de la fisiopatología y la historia clínica que ya conocemos de la enfermedad. Entonces vamos a hablar de 4 fenotipos, fenotipos virales, fenotipo A, B, C y D, y cómo es el
impacto de este fenotipo, y es que lo que queremos al conocer esto es dar un tratamiento más individualizado, entender que todos los pacientes no son iguales y poderlo sospechar. Entonces hablamos de fenotipo tipo A, que es aquel fenotipo que es el más parecido al asma y el que posiblemente esa primera infección, ese episodio que tenga posiblemente se vaya a repetir y se vaya a asociar a otros episodios sibilantes. Como es el más parecido a asma, entonces este paciente lo que va a hacer es un perfil de tipo TH2. Va a tener un paciente antecedentes de asma en su familia, historias de atopia, eczemas, y este paciente va a debutar con mucha sibilancia. Se asocia más a rinovirus, es un paciente que puede ser un respondedor a beta-2, el fenotipo B, que es un fenotipo más asociado al virus respiratorio sincitial, es un fenotipo que de pronto se asocia, el virus respiratorio sincitial va a ser un poco más difícil y se asocia un poco a estancias más prolongadas. Este paciente no solo tiene sibilancia, sino que también este paciente lo vamos a ver es con estertores. Si un paciente no tiene sibilancias, no me retira que el paciente no tenga una bronquiolitis. El paciente puede cursar con bronquiolitis, están teniendo solo tiraje, dificultad respiratoria, cuadro viral, tener la edad, episodio agudo sin tener sibilancias. Puede ser otro tipo de fenotipo y presentación. Este fenotipo más perfil TH1 se da como una respuesta hacia interferón y pues vamos a generar el fenotipo 3. Son estos pacientes que van a debutar tanto virus respiratorio sincitial como rinovirus, pero ese paciente que el que va a debutar llega en el segundo día rápidamente enfermo y es un niño que se deteriora muy grande, que llega con tiraje y hace falla respiratoria. Es un niño que no responde bien a beta-2 y como vemos es un porcentaje muy grande, aproximadamente en estos estudios hablan de un 34%. Entonces vemos que todos los niños no podemos darle la misma receta de cocina, el mismo tratamiento, porque este niño no va a responder al beta-2 y necesitamos darle un manejo rápido en estos pacientes y se asocia sobre todo a niños más pequeños. Y hay un fenotipo de que ellos habían encontrado de 17%, pero que podría ser mucho mayor. No se sabe cuánto porque es ese niño que se manejó ambulatoriamente, que se manejó en consulta externa, que se manejó en casa, es el niño que debutó, que tuvo una rinorrea, algo de secreciones, pero que su sistema inmunológico rápidamente logró autolimitarlo. Se habla de un fenotipo mucho más benigno, más autolimitado, un 17%, pero pues ese 17% realmente podría ser mucho mayor, porque muchos de estos niños no llegan. De ahí este es uno de los mensajes. ¿Por qué conocer esto? Porque entender que todas las bronquiolitis no son iguales y el manejo debe ser diferente. ¿Cómo enfocar a estos pacientes? Lo más importante que hemos visto todos los días en urgencias es el triángulo de aproximación pediátrica. Yo creo que es uno de los grandes mensajes de estar acá, en esta institución y estar en urgencias, es reconocer cada paciente individualmente y saber cuál es su necesidad inmediata y qué tan rápido debe actuar yo con ese niño. Debo medir la severidad, debo medir la escala de Wood, que es una escala que ya ha demostrado validez y que la debemos usar porque de esta forma debemos clasificarla si es una bronquiolitis leve, moderada y severa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Definitivamente tenemos que usar escalas. Estas escalas están en el servicio, debemos conocerla. Es una escala que debemos medirla al inicio y sobre todo porque nos permite ver la respuesta al tratamiento que le estamos dando. Y esa es la forma como nosotros la podemos medir. Hay otros índices de evaluación de severidad. Uno realmente puede usar la que maneje su institución, la que le quede fácil, la que tenga a la mano. Para este caso usted necesita pulsoximetría para hacer esta evaluación de la severidad. Y muy importante, el profe Roa siempre nos recalca mucho, conocer la SAFI del paciente, la saturación y la FIO rápidamente nos permite indicar si es un niño, sabemos que ya está por encima de 400, es un niño que está con un buen sistema de ventilación y oxigenación y nos permite, es un indicativo de que algo está pasando y que ese paciente va a ser, nos puede llegar a un síndrome de estrés respiratorio severo rápidamente. Entonces, conocer estos parámetros y aplicarlos son de vital importancia. Ya les dije que hay unos predictores de enfermedad grave. Si el niño tiene alguna alteración del sistema nervioso central, que usted lo vea, que la mamá le diga que el niño lo ve más quieto, más decaído, es un niño que hay que tener cuidado. Si tiene comorbilidad, si ya tienes gases arteriales, con una presión arterial de CO2 mayor de 65, y asociado a virus respiratorios sincicial, es un niño que va a generar y va a tener un comportamiento más agresivo. Entonces, ¿a quiénes hospitalizar? Pues ya hemos dicho a quiénes, ¿no?
aquellos niños, sobre todo menores de 2 meses, niño que no tolere la vía oral, definitivamente en pediatría, todo paciente que no tolere la vía oral debe ser hospitalizado, niño que tenga signos de deshidratación, que tenga algún estado de alteración de conciencia, si es un niño que ha estado hospitalizado o ha tenido apneas previamente, no sabemos si el niño puede tener alguna otra condición, si tiene frecuencia respiratoria elevada para su edad, dificultad respiratoria, ojo, un niño con quejido, con cianosis, un niño que se debe quedar, si la saturación es menor de 92%, se tiene que quedar, y si tiene comorbilidades. Recuerden que ante un diagnóstico dudoso, el paciente se debe observar. ¿Cuál es el tratamiento? Este tratamiento es lo más importante. Reconocer que los pacientes lo más importante es que tengan una buena hidratación. Y pues de ahí va a depender, viene de la mano la higiene nasal de estos niños, porque si hacemos una buena higiene nasal, pues va a permitir que estos pacientes que son tan pequeños puedan tolerar la vía oral, porque un niño con una obstrucción nasal pues no nos va a comer adecuadamente. De ahí que viene la higiene nasal y dar un soporte de oxígeno temprano. Este es el pilar del tratamiento y estos tres es lo que realmente debemos hacer con todo paciente: la hidratación oral o endovenosa, la higiene nasal y el soporte de oxígeno. Pero esto lo vemos en todas las guías. Entonces aquí les traje estas revisiones donde nos dice que donde el consenso español del 2010, la guía americana y la guía europea, que son las últimas 2015, pues nos refieren donde la oxigenación y la hidratación realmente está recomendada en todos los pacientes. La aspiración de secreciones, viendo desde el punto de vista como limpieza de secreciones nasales para permitir que el paciente pueda mejor ventilarse mejor y además se puede hidratar, está recomendada. La oximetría de pulso, entonces aquí vemos que en algunas no son recomendadas, sin embargo las guías NICE sí las recomiendan, y lo que se recomienda es que estos pacientes que van a ser hospitalizados sí tengan una oximetría para que nosotros necesitamos definir cuál es la severidad de ese paciente. Los beta-2 agonistas han sido un punto bastante debatido, en los cuales no hay un común acuerdo, pero conocer los fenotipos virales del asma nos permite saber que realmente no todos los pacientes se van a beneficiar de beta-2. Muchos no lo recomiendan, otros lo recomiendan solo como prueba terapéutica. La solución salina hipertónica y la adrenalina también son debatidos y en algunos no son recomendados y otros son recomendados solo al inicio del tratamiento. Otros que definitivamente ya no debemos usarlos en la práctica, como el uso de esteroides inhalados, esteroides sistémicos en todos los pacientes, antibióticos, ribavirina y otro tipo de actividades. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tratamiento farmacológico? Sabemos ya cuál es el tratamiento inicial de todo paciente y con ese tratamiento inicial van a salir muchos pacientes, pero tenemos que ayudarnos del tratamiento farmacológico, y lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos adrenalina, salbutamol inhalado, solución salina hipertónica inhalada, tenemos esteroides, antibióticos y tenemos ya manejo de cánula nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. Entonces, esto es una actualización de la Sociedad Colombiana de Pediatría que nos habla sobre un manejo personalizado de la bronquiolitis. Entonces es como un análisis que permitimos hacer de manera basada en la revisión de la literatura sobre qué hacer con cada paciente. Entonces les traje este estudio donde nos habla de adrenalina. Es un estudio del 2011 que ellos querían era evaluar la eficacia y seguridad de los broncodilatadores y los esteroides solos y combinados en los niños menores de 2 años. Pero pues, ¿qué encontramos? Que definitivamente pues la adrenalina contra placebo disminuye aproximadamente en un 33% el ingreso y la estancia hospitalaria, pero únicamente servía cuando se usaba en el primer día de vida. Sin embargo, si ustedes pueden ver este estudio, pues es un estudio realmente con diferentes subgrupos, comparan todo como contra todo, entonces pues identificar, llegar a conclusiones, pues no es fácil porque en algunos lugares usan otro tipo de esteroides, otro tipo de dosis, entonces no hay una homogeneidad y pues mostrar resultados basados en comparaciones diferentes a veces no es fácil, pero lo que mostró realmente era que la adrenalina usada en el primer día, pues sí, parecía que disminuía realmente la estancia y los ingresos hospitalarios
hospitalarias. Aquí en este Cochrane, que está en el 2011, vemos que son solo 4 trabajos publicados con los cuales hacen una revisión de la literatura. Entonces hay solo 4 trabajos con más o menos 490 pacientes, y pues recordar que la adrenalina es un estimulante de receptores alfa y beta adrenérgicos, pues que ha sido usada tanto en reanimación, en terapia de choque, en cuidado intensivo, pero también como se ha usado en asma. Entonces el efecto que nosotros conocemos y sus beneficios clínicos se derivan de ese resultado a nivel de los receptores alfa adrenérgicos, que produce una reducción de la secreción y del edema, y por otro lado los receptores beta adrenérgicos, que puede producir algo de relajación del muscular liso a las vías respiratorias. ¿Qué parece que muestra? Pues al final sí pareciera que está a favor de que la adrenalina versus placebo podría disminuir la estancia hospitalaria aproximadamente en un día, es lo que refieren, pero que se debe usar siempre en el primer día de vida. ¿Qué tenemos de los beta-2? Les traje esta revisión de la literatura del año 2014. Ellos lo que hicieron era que tomaron en total 7 estudios, de los cuales 5 incluían estudios intrahospitalarios y 2 manejaban estudios ambulatorios. Entonces, ¿qué es lo que nos mostraban aquí? Que hay una gran heterogeneidad en la respuesta al beta-2, debido a que usan diferentes tubos de beta-2, no usan un único beta-2, sino que compararon beta-2 inhalado con beta-2 también nebulizado, y pues esto va a generar que haya diferencias. Hubo 7 ensayos que fueron usados, de los cuales 5 fueron grupos de hospitalizados y 2 en ambulatorios, y por lo que podría mostrarse acá es que sí, al parecer el beta-2 sí tuvo mejoría de la puntuación clínica, aproximadamente un 60%. O sea, los pacientes sí mejoraron clínicamente después del manejo de beta-2, pero aproximadamente en el 64% de los pacientes versus placebo. Entonces, este tipo de análisis incluyen estudios que fueron, pues, metodológicamente, algunos estudios, mire, que incluyen solo 7 pacientes. Entonces, pues metodológicamente, pues son estudios pequeños, de los cuales pues debemos interpretar con cuidado, porque pues no incluye muchos pacientes, pero vemos que algunos pacientes sí respondieron al beta-2. Vemos como obviamente los pacientes ambulatorios son los que más están respondiendo al beta-2, y esto podría estar interferido, es que los pacientes ambulatorios pues son pacientes menos graves que los pacientes hospitalizados. Entonces, ¿qué nos dice acerca las guías acerca de adrenalina y salbutamol? La guía colombiana nos habla que el salbutamol se está aprobado como prueba terapéutica. La guía americana y la guía NICE están hablando actualmente también de no uso regular en esos pacientes, sino aquellos pacientes que tengan antecedentes de asma, o aquellos pacientes que tengan un fenotipo más asmático o viral. Aquí quise traerles que cuando comparan estudios, en este mismo estudio, lo que hicieron fue retirar a aquellos niños que tenían antecedentes de asma, o que tenían un fenotipo de asma familiar, o habían tenido algún antecedente de atopia en esos mismos pacientes en los que hicieron el estudio de beta-2, y encontraron que en ese momento, pues, el uso de broncodilatadores no mostró buena respuesta, y lo que podemos inferir es que la tasa de hospitalización pues no se redujo significativamente con el uso de beta-2. Entonces, eso nos permite identificar que no se sabe si podemos dar como esa recomendación, porque en este caso, en este grupo lo que hicieron fue sacar a esos pacientes que se podrían beneficiar de beta-2. No se podría decir que el beta-2 no sirve, sino que simplemente se debe identificar hacia qué paciente se puede usar el beta-2. ¿Qué nos recomienda entonces la guía colombiana actualmente? Lo que se está haciendo actualmente es haga una prueba terapéutica e identifique qué paciente. Si el paciente tiene respuesta al beta-2, es un paciente que se puede beneficiar de manejo de beta-2, pero no de manejo con todos los pacientes, y es lo que realmente se está haciendo. Entonces, la propuesta de la Asociación Americana del 2014 y la guía NICE no recomiendan beta-2. Sin embargo, la evidencia que dice que el salbutamol no sirve se ha realizado en estudios con beta-2 nebulizados, no inhalados, comparados con diferentes tipos de beta-2, y no se ha tenido en cuenta los pacientes que pueden tener un fenotipo con buena respuesta al beta-2, e inclusive en algunos estudios han excluido a los pacientes con antecedentes de asma o antecedentes de atopia, lo cual pues podría generar un sesgo a la hora de interpretar. Hacer una prueba terapéutica es lo que se recomienda actualmente, identificar si el paciente responde al beta-2, y ese es el paciente ese que se podría beneficiar. Identificar
¿Cuál es el niño que puede ser buen resplandor? Recuerden que el virus respiratorio sincitial es el que tiene de pronto menor compromiso, menor respuesta al beta-2, se asocia más a rinovirus, pero sin embargo el paciente se debe beneficiar de hacer una prueba. Y sobre todo medirla, y para eso tenemos el WOOD que nos permite ver la respuesta. Solución salina hipertónica, entonces es un Cochrane del 2007 que nos usa más o menos 990 pacientes y mostró que la solución salina hipertónica, la conclusión es que disminuye la hospitalización en aproximadamente 12 horas. O sea, es un 0,41 más o menos lo que disminuyó la estancia hospitalaria en aproximadamente 12 horas. Entonces, la solución salina hipertónica ha sido debatida en muchos estudios, y vemos como la solución salina hipertónica, pues, es aprobada por muchas de las guías, pero lo que recomiendan es que no todos los pacientes se benefician de la solución salina hipertónica, y sobre todo que la solución salina hipertónica pues no se debería usar en el primero o segundo día de vida, sino que en el segundo día de hospitalización, sino que recordar que es cuando el paciente ya está con compromiso de vía aérea inferior. Si el paciente se presenta con rinorrea, tos, pero no tiene compromiso de vía aérea inferior, pues en ese momento la solución salina hipertónica pues no serviría. No es fácil sacar conclusiones con este tipo de estudios. Y lo que muestra es que los niños menores de 6 meses pues al parecer no se responden muy bien. JAMA nos tiene el 2014 que nos dice que la solución salina hipertónica pues pareciera que sí disminuye la hospitalización. Sin embargo, JAMA en el 2017 nos muestra que no disminuye la hospitalización, los manejos de solución salina hipertónica. ¿A qué se debe esto? Que los niños menores de 6 meses no son buenos respondedores a solución salina hipertónica, por lo cual cuando se retiró este grupo de niños menores de 6 meses en el primer estudio del 2014, lo que mostró era que estos niños sí se beneficiaban del uso de solución salina hipertónica. ¿Qué podemos concluir o qué podemos, bueno, no concluir, tal vez analizar? Es que la solución salina hipertónica sí sirve, pero en los niños menores de 6 meses, pues lo que es no disminuye las tasas de hospitalización. Y eso es lo que más o menos nos permite inferir en estos dos estudios. De ahí que nosotros, pues, cada vez que leamos algo y leamos guías, debemos identificar ante qué paciente estamos. Y la cánula nasal de alto flujo, pues es una modalidad ventilatoria, y la traje acá porque es de gran importancia y actualmente ha cobrado mucho valor en el manejo de la bronquiolitis severa, y lo más importante es que no es un manejo único, exclusivo de cuidado intensivo, es un manejo que podemos hacer nosotros de manera temprana con el paciente y no esperar que el paciente evolucione a diferentes días, sino que si el paciente lo requiere, desde un inicio puede usar la cánula nasal de alto flujo. Es una modalidad ventilatoria, donde ustedes observan es una cánula nasal como las que hemos visto en urgencias, es un poco más rígida, pero esta cánula nasal va a permitir que el paciente tenga mayor flujo. De esta forma, pues eso va conectado a dos sistemas, uno que permite calefacción y humectación, que va conectado a aire. Eso que va a permitir que el paciente, pues uno, tenga mayor fracción inspirada de oxígeno, pues va a tener humidificación correcta de la vía aérea, se va a permitir regular, disminuye la resistencia inspiratoria y va a mejorar la ventilación y la perfusión, y va a mejorar de esta forma la distensibilidad pulmonar. Realmente está indicado, y lo que nos muestran diferentes es una prepublicación donde nos muestra que la cánula nasal de alto flujo aproximadamente fue usado, se analizó en casi 300 especialistas, y que aproximadamente más del 20%, 22% recomendaron el uso temprano de la bronquiolitis, con cambios y mejorías en los grupos en los cuales fueron usados la cánula nasal de alto flujo con buena respuesta. ¿Qué nos muestra este estudio del 2018? En este estudio es un estudio randomizado que usó 1,500 pacientes, donde la indicación de cánula nasal fueron aquellos niños que ameritaban rápidamente escalar el sistema de oxigenación, niños en los cuales no mejoró la frecuencia cardíaca a pesar del manejo que se le estaba dando, o la frecuencia respiratoria tampoco mejoró, y que requirieron cánula nasal de alto flujo, que requerían niveles de oxigenación confiados del mayor del 40%, inclusive están con cánulas nasales de bajo flujo. Esos pacientes fueron llevados a cánula de alto flujo, y lo que encontraron era que esta cánula nasal de alto flujo tuvo muy buenos resultados en diferentes pacientes, muy buenos resultados, y esto se empezó a hacer en niños muy pequeños,
pero luego se fue escalando a niños más grandes y se demostró que en diferentes grupos la cánula nasal de alto flujo disminuyó el riesgo de falla respiratoria, que con cánula de bajo flujo, que tenían indicación de cambio, pues presentaron falla respiratoria casi en un 23% versus 10 por menos del 10% de falla respiratoria asociada a cánula nasal de alto flujo, que tenía buenos beneficios no solo en pacientes que tenían infecciones con virus respiratorio sincicial, sino que también se asociaba a mejoría en otros pacientes con otro tipo de virus, que es una terapéutica que funciona en diferentes grupos etarios, que es un mensaje muy importante, y en diferentes fenotipos virales. Y esta nos habla de la oxigenoterapia, pues en bronquiolitis. Nuevamente nos hablan de cuáles son las indicaciones. Aquí también nos habla de las indicaciones de cánula nasal de alto flujo. Aquel paciente que tenga apnea, que tenga una escala de Wood por encima de 6, que no tenga mejoría, que tenga requerimiento de oxígeno por encima de 2 litros, que tenga requerimiento de oxígeno para saturación por encima del 90%, que requiera un FiO2 mayor que el paciente que tenga hipercapnia, que tenga alteración o que tenga apnea. Es un paciente que se beneficia rápidamente de oxigenoterapia de alto flujo por cánula nasal y sobre todo en pacientes con, esto es basado en niños menores de 1 año. ¿Y qué ha mostrado? Pues que sí, que definitivamente la cánula nasal de alto flujo, entonces lo que hicieron ellos es comparar las 2 eras antes de la cánula nasal, que era aproximadamente la cánula nasal, se empezó a usar más o menos a partir del 2010, entonces ellos hablan de la era antes de la cánula nasal, antes del 2010, y mostraban que estos pacientes que usaron cánula nasal de alto flujo, ¿cuáles de ellos tuvieron riesgo, tuvieron necesidad de ventilación mecánica no invasiva? Aproximadamente un 30% versus un 10% de niños que requirieron manejo ventilación mecánica no invasiva en aquellos niños que tenían cánula nasal de alto flujo. Ninguno de los niños que estuvo con cánula nasal de alto flujo en este estudio requirió ventilación mecánica invasiva versus estos pacientes. Sin embargo, pues hay que identificar que sí, realmente la ventilación mecánica tiene unas indicaciones y el uso de cánula nasal de alto flujo temprano, pues realmente han logrado mejoría en el pronóstico de estos pacientes. Y pues para finalizar, recordar el enfoque y el tratamiento enfocado, pues realmente la adrenalina se podría usar en los primeros días, porque la adrenalina pues nos va a sirve en el CRUP, sirve al inicio de la enfermedad, nos va a disminuir el edema, pero si el paciente ya tiene compromiso viario inferior y tiene sibilancias marcadas y lo que tiene es gran compromiso viario inferior, pues realmente la adrenalina no nos va a servir tanto. ¿Qué tenemos entonces? Al inicio, pues los pacientes se benefician de salbutamol o una prueba con beta-2, y aquel paciente que es respondedor al beta-2, pues un paciente que se beneficia del uso de esteroide. Paciente que no responde al beta-2 es un paciente que no se debe usar y que debemos parar la continuidad del beta-2, y eso es lo que recomiendo. La solución salina hipertónica, entonces al mejorar la expulsión de moco, sirve en aquel paciente hospitalizado. Ojo, no usar solución salina hipertónica en aquellos pacientes ambulatorios, sino porque en aquel paciente hospitalizado, que es el que presenta compromiso, es un paciente que tiene compromiso de vía aérea inferior, y pues este paciente, si responde, pues se beneficia. La cánula nasal de alto flujo, donde haya compromiso severo, que tenga unas indicaciones, pero no solamente cuando ya el paciente tenga un compromiso severo, realmente el paciente a su ingreso en el servicio rápidamente puede verse beneficiado de cánula nasal de alto flujo y no necesitamos esperar días para llevarlo a un esquema, sino rápidamente nosotros poder acceder con ese paciente. El Palimizumab son otras recomendaciones que se usan en niños más pequeños. Hay unas recomendaciones ya establecidas. Todo prematuro menor de 29 semanas debe recibir Palimizumab. Se ha asociado realmente que reducen un 70% el riesgo de tener bronquiolitis. Entonces, estos pacientes que tienen displasias broncopulmonares, que son menores de 1 año, que tienen cardiopatía congénita, van a ser llevados a cirugía o alguna instrumentación cardíaca, o aquel paciente que tenga un compromiso pulmonar crónico y que esté en una temporada de infección respiratoria o en una curva o un pico de infección respiratoria, o aquel paciente que tenga menor de 2 años con un estado de inmunodepresión severa y que esté en un pico también de infección respiratoria, podría haberse beneficiado del Palimizumab, y eso ya está evidenciado. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No usar antitusivos, antileucotrieno, ribavirina, antibióticos a todos los pacientes. Recuerden, solo los que sospechemos infección bacteriana, y otros tratamientos mucolíticos que no están indicados en los pacientes. No olvidar
que hay mensajes que no todo lo que civile pues es bronquiolitis, no todo lo que civile es asma, hay otras cosas, ¿no? El paciente puede estar cursando con una neumonía, puede tener una anomalía congénita, el paciente puede tener un CRUP, de ahí tan importante pues el manejo al inicio con adrenalina, el paciente puede tener un cuerpo extraño, puede ser una tosferina, el paciente puede ser un asma, puede ser una insuficiencia cardíaca, que en ese momento está evitando con una falla cardíaca congestiva y por eso el paciente está sobrecargado. Puede ser una fibrosis quística, una TBC, no olvidar que nosotros estamos en un país donde tenemos tuberculosis y el paciente puede estar con una acidosis metabólica, lo que tengas una respiración aumentada. Entonces, para concluir, por la guía del hospital, si tenemos un niño mayor de 2 años y nosotros tenemos que hacer el análisis individualizado, hacer el perfil del paciente, medir cómo llegó el paciente, tenemos que saturarlo, saber cuál es la SAFI, identificar el paciente, se le hace una prueba de salbutamol, si el paciente realmente responde a salbutamol, continuamos con el manejo de salbutamol y esteroide que está establecido. Si el paciente no mejora con salbutamol, pues debemos clasificar si es una bronquiolitis leve, moderada o severa. Si es una bronquiolitis leve, es ese niño que podemos manejar en casa, teniendo en cuenta siempre las condiciones sociales, el aseguramiento y que este niño tenga control, podamos tenerlo en control en 24, 48 horas. Entonces, ¿cuál es esa bronquiolitis leve? Que la vamos a medir por Wood, que ya el niño no requiere oxígeno, que tolera adecuadamente la vía oral, que lo podemos ver, que tiene unos buenos padres, que el paciente se está nutriendo y que podemos manejarlo con solución salina, acetaminofén e hidratación, que es el pilar del tratamiento. Si estamos ante una bronquiolitis moderada o severa, lo que hacemos es el manejo inicial con adrenalina, una sola dosis, hacemos microlidación salina hipertónica, que recuerden que eso es lo que nos va a permitir mejorar o liberar ese tapón de moco y vamos a revalorar si el paciente tiene respuesta o no. Si el paciente tiene respuesta a este manejo, pues identificamos si se beneficia y respondió con las negociaciones con hipertónica, podría haberse beneficiado entre 24 o 48 horas. ¿Cuándo retirarlas? Cuando vemos que el paciente ha mejorado en las primeras 24 horas, se debe retirar la solución de salina hipertónica. Y cuando pues da el agreso, pero recuerde que hay un niño, si el niño está muy pequeño, tiene cualquier grado de deshidratación, pues este paciente se debe quedar. Si el paciente no responde o el paciente rápidamente en los primeros 30 minutos no respondió al manejo con solución de salina hipertónica, con adrenalina, no fue respondedor a betados, pues es un niño un fenotipo severo. Entonces, este niño debe ir rápidamente a manejo con cánula nasal de alto flujo, si lo requiere, o ventilación mecánica no invasiva. Recuerden siempre, ese niño debe tener oxigenación y este niño pues debe ser manejado en cuidado intensivo, pero nosotros debemos rápidamente detectar qué niño se beneficia de este manejo y reconocer. ¿Cuándo vamos a dar egreso a este niño? Entonces, cuando el niño esté estable, cuando tolere la vía oral, cuando ya la saturación de oxígeno se mantenga mayor de 92% sin oxígeno suplementario, cuando podamos hacerle seguimiento al niño, cuando no tenga polipnea y recordar siempre a los padres, la guía NICE nos da las banderas rojas, es que enseñar si el niño tiene dificultad respiratoria, alteración para la ingesta de líquidos, si el niño no está orinando, si tiene algún tipo de cianosis, apnea, o el paciente tiene el niño no está interactuando adecuadamente, es un niño al cual no se le puede dar egreso. Como conclusiones, recuerden pues que la bronquiolitis es el primer episodio de compromiso en la vía aérea inferior, pero el segundo episodio podría incluirse, pues yo creo que eso ya es un tema de expertos. Hacer una prueba terapéutica con beta-2 para definir si el paciente es respondedor y siempre de haber medido el Wood antes y después en estos pacientes para identificar si el paciente es respondedor o no respondedor. Adrenalina, uso en el primer día. La solución salina hipertónica es controversial, al parecer tiene mayor respuesta en disminución de estancia hospitalaria, pero en niños mayores de 6 meses. En los niños menores de 6 meses no recomienda la solución salina hipertónica y estos niños se benefician rápidamente del manejo con cánula nasal de alto flujo. El palimizumab no es universal, hay unos factores de riesgo, los cuales los pacientes prematuros de 29 semanas y aquellos pacientes con unas condiciones especiales se benefician del palimizumab. Lo más importante, la educación que siempre tenemos que dar, que el paciente no tenga fumadores, lavado de manos, evitar contactos, vacunación y pues mejorar las condiciones sociales. La cánula nasal de alto flujo realmente es prometedora, diferentes respuestas a favor, no solamente en neonatos, sino en diferente población pediátrica. Estamos en pandemia COVID, pues recordar, solicitar
en estos pacientes COVID y PCR para SARS-CoV-2, influenza. No olvidar las guías, existen guías, ya están, nos sirven de orientación. Sin embargo, pues vemos que cada paciente es diferente y conocer lo que está pasando actualmente con los nuevos estudios y la nueva evidencia nos permite dar un abordaje más específico en cada niño. No olvidar los nuevos fenotipos de bronquiolitis, dar un manejo enfocado a cada paciente y pues siempre estar apoyado a un grupo de expertos es lo más importante y pues reconocer cada niño y darle un abordaje rápido y estar apoyado también de personas expertas nos permite pues cada día dar un mejor abordaje. Y eso es lo que tenía para compartir el día de hoy. Muchas gracias. Yaneli, muy bien, muchas gracias, muy amable. Veo que se conectó el doctor Gustavo Ordóñez, está conectado el doctor Gustavo Ordóñez, entonces...